Se separaron cuando él eligió su carrera sobre ella. 5 años después, la vio en el hospital con su hijo. El pasillo del hospital se congeló para Alejandro Montero. Ahí estaba ella, después de 5 largos años, vistiendo una bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello, más hermosa que en sus recuerdos, y en sus brazos un pequeño niño de cabello rizado y unos inconfundibles ojos azules, idénticos a los suyos. ¿Vale? Su voz apenas salió como un susurro. Valentina se tensó al escuchar su nombre en esa voz que nunca había podido olvidar. Apretó instintivamente a su hijo contra su pecho, como protegiéndolo. «¿Alejandro? ¿Qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y dureza. «Soy parte del grupo de inversionistas que recorre el hospital», respondió él, sin poder apartar la mirada del pequeño. «No sabía que trabajabas aquí». El niño, curioso, se giró para mirar al extraño que hablaba con su mamá. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esos ojos eran los suyos propios. «¿Y él es?», comenzó a preguntar con la voz temblorosa. «Mi hijo», cortó Valentina tajante. «Mi hijo, Alejandro. Algo que claramente no te importó cuando decidiste que tu carrera era más importante que nosotros». El silencio que cayó entre ellos parecía contener 5 años de palabras no dichas. 5 años antes, Buenos Aires brillaba con esa luz dorada del atardecer que hacía que todo pareciera posible. Valentina Reyes y Alejandro Montero caminaban tomados de la mano por el parque, como lo habían hecho cada viernes desde que se conocieron en la facultad, 3 años atrás. «¿Te imaginas cómo será nuestra vida cuando terminemos?», preguntó Valentina, recostando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Tú con tu MBA, yo como pediatra». Alejandro sonrió, besando su frente. «Va a ser padre, mi Vale, todo lo que hemos soñado». Valentina amaba cuando él usaba esas expresiones tan mexicanas que había traído consigo cuando vino a estudiar a Argentina. Padre, chido, órale, palabras que ahora formaban parte de su propio vocabulario. «¿Sabes qué sería más padre todavía?», respondió ella imitando su acento. «Esa casa cerca del hospital que vimos la semana pasada». Sus planes parecían tan claros, tan seguros. Valentina terminando su residencia en pediatría, Alejandro trabajando en alguna empresa local mientras esperaba el momento adecuado para incorporarse al negocio familiar. Una vida juntos, tal vez niños en un futuro no muy lejano, hasta que llegó aquella carta. «Me aceptaron, Vale». Alejandro entró al pequeño departamento que compartían, agitando un sobre con el logo de una prestigiosa firma internacional. «Es Madrid, el puesto que siempre quise». La sonrisa de Valentina se congeló. Madrid, a miles de kilómetros de Buenos Aires, de su residencia, de todo lo que habían planeado. «¿Madrid? Pero, ¿qué pasa con nuestros planes? Yo no puedo irme ahora, estoy a mitad de mi residencia y...» «Podemos hacer que funcione», insistió él, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. «Es solo por 1 año o 2, después podría pedir un traslado». Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Llamadas a hospitales en Madrid que no tenían plazas para residentes extranjeros. Conversaciones con la familia de Alejandro que dejaban claro cuánto esperaban que tomara esta oportunidad. «Mi papá dice que es la oportunidad de mi vida», explicó Alejandro durante una cena que apenas tocaron. «Es el primer paso para eventualmente dirigir toda la empresa». «¿Y yo soy qué, Ale? ¿Un obstáculo en tu camino al éxito?». Las palabras salieron más amargas de lo que Valentina pretendía. La conversación final ocurrió una noche lluviosa, en el café donde habían tenido su primera cita. El lugar que siempre había sido su refugio, ahora parecía sofocante. «No puedo rechazar esto, Vale», dijo finalmente Alejandro, su voz quebrada pero decidida. «He trabajado toda mi vida para esta oportunidad. Y yo pensé que estábamos construyendo algo más importante», respondió ella, las lágrimas mezclándose con la lluvia cuando salieron a la calle. «Algo nuestro, Alejandro. Te amo, pero no puedo dejar pasar esto. Podemos intentar una relación a distancia, o podrías considerar terminar tu residencia allá en unos meses. No me pidas que abandone mis sueños por los tuyos cuando tú no estás dispuesto a hacer lo mismo por mí». La lluvia caía con fuerza cuando Valentina se giró para marcharse.
Alejandro la detuvo tomando su brazo. Eso es todo. ¿Un ultimátum? ¿O te elijo a ti o a mi carrera? No, Alejandro, respondió ella, liberándose de su agarre. Ya elegiste. Esa noche, en el departamento que pronto dejaría de ser suyo, Valentina recogía sus cosas cuando encontró en el fondo de su cajón de ropa interior una prueba de embarazo que había comprado días antes. Casi lo había olvidado con toda la conmoción. Con manos temblorosas, siguió las instrucciones, esperando los minutos más largos de su vida. Cuando finalmente miró el resultado, 2 líneas claras le devolvieron la mirada. Positivo. Se dejó caer en el suelo del baño, las lágrimas fluyendo libremente. Un bebé. Su bebé. De ambos. Por un momento su mano buscó el teléfono. Tenía que decirle a Alejandro, esto lo cambiaría todo, ¿no? Pero entonces recordó su mirada decidida en el café. No puedo rechazar esto. Su carrera siempre sería primero. ¿Y si le decía y aún así se iba? O peor, si se quedaba por obligación, resentido por la oportunidad perdida. No. Si él no la había elegido a ella, no elegiría a un bebé que ni siquiera sabía que existía. Con determinación, guardó la prueba en su bolso. Este hijo sería suyo, y ella sería suficiente para ambos. El día que Alejandro partió hacia Madrid, Valentina no fue al aeropuerto. En cambio, llamó a su abuela Carmen y le dijo, «Abuela, voy a ser mamá, y voy a necesitar tu ayuda». Presente. Y ahora, 5 años después, el destino los había reunido en aquel pasillo de hospital. El hombre que había elegido su carrera sobre el amor y la mujer que había criado sola al hijo de ambos. Es idéntico a mí cuando era pequeño», murmuró Alejandro sin poder evitarlo. «Mateo, cariño, ve con la tía Lucía un momento, ¿sí? Mamá tiene que hablar con este señor», dijo Valentina, entregando al pequeño a una enfermera que pasaba cerca y que asintió, reconociendo la tensión en el ambiente. Una vez solos, Valentina enfrentó directamente a Alejandro. «¿A qué viniste realmente, Alejandro? ¿A recordarme lo que elegiste no ser parte de nuestras vidas?» «No sabía, Vale. Juro que no sabía», respondió él con la voz quebrada. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Tenía derecho a saberlo». «¿Derecho?» La rabia contenida por años estalló en su voz. «¿Qué derecho tenías después de elegir Madrid sobre nosotros? Tú ya habías tomado tu decisión, Alejandro. Yo solo tomé la mía». Alejandro dio un paso hacia ella, pero Valentina retrocedió instintivamente. «Vale, por favor, escúchame», suplicó él. «Sí, me equivoqué. Pero nunca, nunca hubiera elegido perderme los primeros años de mi hijo si hubiera sabido que existía. ¿Y eso qué cambia ahora?», respondió ella con amargura. «Llegas 5 años tarde, Alejandro. 5 años en los que Mateo aprendió a caminar, a hablar, a leer, sin ti». Un silencio pesado se instaló entre ellos. En el fondo del pasillo, podían ver a Mateo jugando alegremente con unos bloques de colores que Lucía había sacado de la sala de pediatría. «¿Se llama Mateo?», preguntó finalmente Alejandro, con una sonrisa triste. «Era el nombre de mi abuelo». «Lo sé», respondió Valentina, sorprendiéndolo. «Siempre me gustó ese nombre cuando me contabas historias de tu familia». Por un momento, el recuerdo de aquellas noches en su pequeño departamento, compartiendo historias familiares bajo las sábanas, amenazó con romper la barrera que Valentina había construido alrededor de su corazón, pero rápidamente se recompuso. «Mira, tengo pacientes que atender, y tú seguramente tienes una importante reunión de negocios a la que volver. Vale, por favor». Alejandro extendió su mano para detenerla, pero se contuvo antes de tocarla. «Dame una oportunidad de conocerlo. Es mi hijo también». Valentina lo miró directamente a los ojos, esos ojos azules que Mateo había heredado. «¿Por cuánto tiempo estás en Buenos Aires?» «Indefinidamente», respondió él con firmeza. «Mi padre tuvo un ataque cardíaco la semana pasada. Estoy aquí para hacerme cargo del negocio familiar mientras él se recupera». «Lo siento por tu padre», dijo Valentina con sinceridad. «Espero que se mejore pronto». «Gracias. Está estable, pero...» Dejó la frase en el aire, como si de repente recordara que ya no tenía derecho a compartir esos detalles familiares con ella. «Vale, sé que no merezco nada, pero al menos déjame conocerlo».
Valentina observó a su hijo jugando al final del pasillo. Mateo había comenzado a hacer preguntas sobre su padre, preguntas para las que ella ya no tenía respuestas evasivas. «Tengo turno doble hoy», dijo finalmente. «Mañana estaremos en el parque cerca de casa a las 5. Es el mismo parque, lo reconocerás». Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Alejandro. «Gracias, Vale. No te vas a arrepentir, te lo prometo». «No hago esto por ti», aclaró ella. «Lo hago por Mateo. Él merece conocer a su padre, aunque sea tarde. Pero te advierto una cosa, Alejandro Montero. Si vuelves a desaparecer de su vida como lo hiciste de la mía, te juro que...» No terminó la frase, no hacía falta. No. Ambos sabían el daño que una segunda ausencia causaría. «No lo haré», afirmó él con una determinación que ella no había visto antes. «He cometido muchos errores en mi vida, Vale, pero abandonar a mi hijo no será uno de ellos». Valentina asintió brevemente antes de girar sobre sus talones y dirigirse hacia donde Mateo jugaba. Alejandro la observó alejarse, notando cómo su hijo levantaba la mirada al verla aproximarse, cómo sus ojos, sus propios ojos, se iluminaban con amor y confianza. Mientras salía del hospital, la magnitud de lo que acababa de descubrir lo golpeó con toda su fuerza. Tenía un hijo de casi 5 años al que nunca había visto crecer. Un hijo que ni siquiera sabía que él existía. En el taxi de regreso a su hotel, Alejandro miró por la ventana las calles de Buenos Aires, la ciudad que había abandonado por sus ambiciones. Sacó su teléfono y canceló su vuelo de regreso a Madrid, programado para la semana siguiente. Esta vez no habría escapatoria. Esta vez haría lo correcto, aunque fuera 5 años tarde. Al mismo tiempo, en el hospital, Valentina se encerraba en el baño de médicos, tratando de controlar el temblor de sus manos. Ver a Alejandro había sido como un terremoto, sacudiendo los cimientos que tan cuidadosamente había construido durante estos años. «¿Qué hice?», se preguntó en voz baja mirándose al espejo. «¿Estuvo mal ocultárselo? ¿Hice lo correcto al permitirle entrar en nuestras vidas ahora?» No había respuestas fáciles. Solo el tiempo diría si su decisión traería sanación o más dolor. Con un suspiro profundo, Valentina se lavó la cara, se acomodó el estetoscopio y regresó al trabajo. Mañana sería otro día, y con él, el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de su pequeña familia. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era cómo ese encuentro casual en un pasillo de hospital cambiaría sus vidas para siempre, obligándolos a enfrentar no solo el pasado que habían dejado atrás, sino también un futuro que nunca habían imaginado. Compartir. Madrid, 3 años antes. La ciudad de Madrid brillaba bajo las luces navideñas, mientras Alejandro Montero observaba el paisaje urbano desde su oficina en el piso 32. La vista era impresionante, igual que su oficina de cristal y acero, igual que su título de vicepresidente más joven en la historia de la empresa. Y sin embargo se sentía hueco. «Señor Montero, su madre está en la línea 2», anunció su asistente por el intercomunicador. Alejandro suspiró antes de tomar el teléfono. «Mamá, ¿cómo estás?» «Alejandro, hijo, ¿cuándo piensas venir a casa? Es la tercera Navidad que pasarás solo en Madrid». La voz de Beatriz Montero sonaba preocupada, como siempre que hablaban últimamente. «Tengo mucho trabajo, mamá. Quizá pueda ir para Año Nuevo, pero no prometo nada». El silencio al otro lado de la línea le dijo lo que su madre pensaba sin necesidad de palabras. «¿Sabes, hijo? Tu padre y yo estamos orgullosos de tus logros profesionales, pero nos preocupa que solo vivas para trabajar. ¿Has salido con alguien desde...?» «No quiero hablar de eso, mamá», la interrumpió Alejandro, más brusco de lo que pretendía. Después de 5 minutos más de conversación, colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Madrid era hermosa, pero no era Buenos Aires. Y ninguna de las mujeres con las que había salido esporádicamente era Valentina. Valentina. Habían pasado 2 años desde su último intento de contactarla. 2 años desde aquel mensaje que nunca fue respondido. «Pienso en ti todos los días, te extraño, ¿vale?» Después de ese silencio, había decidido respetar su decisión de no mantener contacto. El timbre de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era Carlos, un colega argentino que lo había invitado a una fiesta. «¿Qué onda, güey?
¿Vas a venir o te vas a quedar encerrado en tu oficina como siempre? Alejandro sonrió a su pesar. Carlos era el único que entendía sus expresiones mexicanas e incluso las usaba para hacerlo sentir menos extranjero. No tengo ganas, Carlos. Ha sido una semana pesada. Justamente por eso necesitas salir. Hay una argentina divina que quiero presentarte. No, gracias, respondió casi automáticamente. Cabrón, han pasado 3 años. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? La pregunta quedó flotando en el aire incluso después de que Alejandro colgara. 3 años. Y aún así, cuando cerraba los ojos por la noche, era el rostro de Valentina el que veía. Buenos Aires, mismo momento. Mamá, mira lo que dibujé. Gritó un pequeño Mateo de 3 años, corriendo hacia Valentina con un papel colorido en sus manitas. Valentina dejó de revisar historias clínicas en la mesa de la cocina para recibir a su hijo con una sonrisa cansada pero genuina. A ver, mi amor, qué bonito. Es un perrito. No, mamá. Mateo frunció el ceño con indignación infantil. Es un dinosaurio, como los del libro. Valentina contuvo una risa y besó la frente de su hijo. Claro que sí. Perdón, es el dinosaurio más bonito que he visto. Desde la cocina, doña Carmen observaba la escena mientras preparaba la cena. A sus 70 años, la abuela de Valentina se había convertido en la segunda madre de Mateo, cuidándolo mientras Valentina terminaba su residencia y comenzaba como pediatra en el hospital infantil. Mateo, ve a lavarte las manos. La cena está casi lista, indicó Carmen. Cuando el niño salió corriendo hacia el baño, Carmen se acercó a su nieta. Te ves agotada, mija. ¿Doble turno otra vez? Valentina asintió mientras frotaba sus sienes. El doctor Ramírez está de vacaciones y estamos cubriendo sus turnos entre todos. Pero está bien, necesitamos el dinero extra. El jardín de Mateo sube cada mes. Carmen se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Vale, has hecho un trabajo increíble con Mateo. Eres una gran madre y una excelente doctora. Pero también necesitas vivir un poco. No empieces con eso, abuela, suspiró Valentina. Sabes que ahora mi prioridad es Mateo y mi carrera. ¿Y qué hay de Rodrigo? Es un buen hombre, te mira con ojos de cordero degollado. Valentina sonrió levemente. Rodrigo era un pediatra del mismo hospital, amable y atento, que la había invitado a salir varias veces. Rodrigo es un compañero, nada más. Han pasado 3 años, mija. No todos los hombres son como... No digas su nombre, por favor, la cortó Valentina. No quiero hablar de eso. En ese momento sonó su teléfono. Era Lucía, su mejor amiga y colega en el hospital. Vale, ¿recuerdas el puesto de jefa de residentes del que te hablé? Es tuyo. El director acaba de confirmármelo. La noticia hizo que Valentina sonriera de verdad por primera vez en el día. No lo puedo creer. Gracias por avisarme, Lu. Después de colgar, abrazó a su abuela con entusiasmo. Me dieron el puesto, abuela. Jefa de residentes. Carmen la abrazó con fuerza, orgullosa. ¿Ves? Todo tu esfuerzo está dando frutos. Ese tal Alejandro no sabe lo que se perdió. Valentina se tensó al escuchar el nombre, pero se relajó cuando Mateo regresó corriendo a la cocina. «¡Tengo hambre!», anunció el pequeño mostrando sus manos recién lavadas. Mientras cenaban, Valentina observó a su hijo. Los ojos azules de Mateo, tan idénticos a los de su padre, la miraban con adoración. A veces se preguntaba si había hecho lo correcto al no decirle a Alejandro sobre su existencia. Pero entonces recordaba la decisión que él había tomado, y la duda se disipaba. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Mateo de repente. «Claro, mi amor. Martín dice que todos los niños tienen un papá. ¿Dónde está mi papá?». La pregunta cayó como un balde de agua fría. Valentina miró a su abuela buscando ayuda, pero sabía que esta era una pregunta que solo ella podía responder. «¿Tu papá?», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu papá vive muy lejos de aquí, cariño. Tuvo que irse por su trabajo. ¿Y no puede visitarnos?». Los ojos inocentes de Mateo la perforaban. «Es complicado, mi amor. Quizá algún día puedas conocerlo. ¿Me quiere?». La siguiente pregunta fue un susurro. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que su padre ni siquiera sabía que existía? «Estoy segura de que si te conociera te querría muchísimo», respondió finalmente,
abrazando a su hijo. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valentina se encontró mirando la única foto que había conservado de Alejandro, escondida en el fondo de un cajón. En ella, ambos sonreían en el parque donde solían pasear. ¿Por qué sigo guardando esto?, se preguntó en voz alta considerando romperla, pero como siempre no pudo hacerlo. Madrid, 2 años después. El teléfono de Alejandro sonó a las 3 de la madrugada. Adormilado, contestó sin mirar el identificador. «Diga». «Alejandro, hijo». La voz de su madre sonaba temblorosa. «Es tu padre. Ha tenido un ataque al corazón». Alejandro se incorporó de golpe, completamente despierto. «¿Cómo está? ¿En qué hospital?» «Está estable por ahora. Estamos en el Hospital Central de Buenos Aires. Voy para allá en el primer vuelo disponible», respondió, ya buscando su maleta. 4 horas después, estaba en un avión rumbo a Buenos Aires, la ciudad que había abandonado 5 años atrás, la ciudad donde había dejado su corazón. Buenos Aires presente. El timbre del departamento sonó justo cuando Valentina terminaba de vestir a Mateo para ir al parque. «¡Ya voy!», gritó, acomodando la pequeña mochila de su hijo con juguetes y una merienda. Al abrir la puerta, encontró a Lucía con una expresión preocupada. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», preguntó su amiga sin saludar siquiera. Valentina suspiró. «Buenos días a ti también, Lu». Lucía entró, cerrando la puerta tras de sí. «Perdón, pero es que no puedo creer que vayas a permitir que ese hombre entre en la vida de Mateo después de 5 años de ausencia». «No fue exactamente una ausencia voluntaria, Lu. Él no sabía de Mateo. Porque tú decidiste no decírselo, y tuviste tus razones, vale. Él eligió su carrera sobre ti, ¿recuerdas?». Valentina miró hacia la habitación donde Mateo jugaba, asegurándose de que no pudiera escucharlas. «Lo recuerdo perfectamente. Pero Mateo merece conocer a su padre, y Alejandro tiene derecho a conocer a su hijo. ¿Y si decide desaparecer de nuevo? Mateo va a sufrir». La preocupación en los ojos de Lucía era genuina, y Valentina la abrazó con cariño. «Lo sé, pero tengo que darle esta oportunidad. Por Mateo». Lucía la miró fijamente. «¿Estás segura que es solo por Mateo? ¿No te estarás ilusionando con que...?» «No, Lu», la interrumpió Valentina. «Eso se acabó hace 5 años. Esto es únicamente por Mateo». Pero mientras se preparaban para salir hacia el parque, Valentina no pudo evitar mirarse una vez más en el espejo, acomodando su cabello y aplicando un poco de brillo labial. Solo por si acaso. El parque no había cambiado mucho en 5 años. Los mismos árboles, las mismas bancas, incluso el vendedor de helados parecía ser el mismo. Alejandro llegó 20 minutos antes, nervioso como un adolescente en su primera cita. Se sentó en una banca con vista al área de juegos, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo que había comprado esa mañana. «¿Qué le regalas a un hijo que no sabías que existía?», murmuró para sí mismo, cuestionando por 10ª vez si el dinosaurio de peluche era apropiado. A las 5 en punto los vio llegar. Valentina lucía hermosa con un sencillo vestido azul y el cabello recogido en una coleta. Mateo caminaba a su lado, sosteniendo su mano y saltando ocasionalmente con esa energía inagotable propia de los niños. Alejandro se puso de pie, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Cuando Valentina lo vio, le dijo algo a Mateo, y ambos se acercaron. «Hola», saludó ella con voz neutra. «Llegaste temprano. No quería perderme ni un minuto», respondió él, antes de agacharse a la altura de Mateo. «Hola, campeón». El niño lo observó con curiosidad, esos ojos azules tan familiares estudiándolo con intensidad. «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó finalmente. Alejandro miró a Valentina, inseguro de qué responder. Ella asintió levemente. «Sí, soy un viejo amigo de tu mamá. Me llamo Alejandro». «Yo soy Mateo y tengo casi 5 años», respondió el niño, mostrando orgullosamente su mano abierta. «¿Por qué no te había visto antes?». La pregunta inocente golpeó a Alejandro con la fuerza de un mazo. «Bueno, yo he estado viviendo en otro país, muy lejos de aquí». «¿En México?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Mi abuelita Carmen dice que yo soy mitad mexicano». Alejandro volvió a mirar a Valentina sorprendido. Ella se encogió de hombros.
No podía negarle su herencia, dijo simplemente. No, no en México, aclaró Alejandro. Yo soy de México, pero estaba viviendo en España, en una ciudad que se llama Madrid. ¿Tienen dinosaurios en Madrid?, preguntó Mateo, claramente interesado en temas más importantes. Alejandro sonrió, recordando de pronto el regalo. No que yo haya visto, pero mira, te traje algo, dijo ofreciéndole la bolsa. Mateo miró a su madre, quien asintió dándole permiso. Con entusiasmo, abrió el regalo y sacó el dinosaurio de peluche verde. «¡Un tiranosaurio rex!», exclamó emocionado. «Es mi favorito, ¿cómo supiste?». «Fue una corazonada», respondió Alejandro, lanzando una mirada de gratitud a los cielos por su suerte. «Mateo, ¿por qué no vas a jugar un rato mientras yo hablo con Alejandro?», sugirió Valentina. «Podemos verte desde aquí». El niño asintió, abrazando su nuevo dinosaurio antes de correr hacia los columpios. Cuando se quedaron solos, el silencio incómodo se instaló entre ellos. «Gracias por venir», dijo finalmente Alejandro. «Significa mucho para mí. Como te dije, lo hago por él», respondió Valentina sentándose en la banca. «Mateo ha empezado a hacer preguntas sobre su padre. No quiero mentirle más. ¿Qué le has dicho sobre mí? Solo que vives lejos, que tuviste que irte por trabajo. Nunca le he hablado mal de ti, si es lo que te preocupa». Alejandro se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No me lo merezco, ¿vale? No después de cómo te dejé». Valentina miró hacia los columpios donde Mateo jugaba felizmente. «No lo hice por ti», repitió. «Lo hice porque no quería que creciera odiando a su padre, sin importar las circunstancias». Se quedaron en silencio otro momento, observando a Mateo jugar. «Es increíble», murmuró Alejandro. «Es perfecto, vale. Has hecho un gran trabajo con él». Una pequeña sonrisa se asomó en los labios de Valentina. «Sí, lo es. Es inteligente, curioso y tiene un gran corazón, aunque también es terco y a veces un poco mandón», añadió con una risa suave. «Me recuerda a alguien que conozco». Alejandro rió también, reconociendo las similitudes con su propio carácter. «¿Cómo lo has hecho? Criar a un niño sola, terminar tu residencia. No ha sido fácil», admitió ella. «Mi abuela Carmen ha sido mi salvación, y Lucía, mi mejor amiga del hospital. Entre las dos me han ayudado muchísimo. Me hubiera gustado estar ahí», dijo Alejandro con voz grave. «Para ambos». Valentina lo miró directamente por primera vez. «Pero no estuviste, Alejandro. Esa fue tu elección». «Una elección que tomé sin toda la información», replicó él con un deje de reproche. «¿Me estás culpando?». La voz de Valentina se tensó. «No, no», rectificó rápidamente. «Solo digo que las cosas habrían sido diferentes si hubiera sabido del embarazo». «¿Diferentes cómo? ¿Habrías rechazado el trabajo en Madrid?». La pregunta quedó flotando en el aire, y el silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. «Eso pensé», dijo Valentina finalmente levantándose. «Mira, no estamos aquí para revivir el pasado. Estamos aquí por Mateo. ¿Quieres ser parte de su vida o no?». «Por supuesto que quiero», respondió Alejandro poniéndose de pie también, «más que nada en el mundo». «Bien, entonces tenemos que establecer algunos términos». La Valentina firme y decidida que Alejandro recordaba había regresado, reemplazando momentáneamente a la madre preocupada. «Te escucho. Primero iremos despacio. No puedes saber que eres su padre, no todavía. Para él solo eres un amigo de la familia por ahora. Segundo, si vas a entrar en su vida, tiene que ser de forma constante. Nada de aparecer y desaparecer cuando te convenga. Y tercero, cualquier decisión importante sobre él la tomo yo». ¿Estamos claros? Alejandro asintió aceptando las condiciones sin dudar. «Perfectamente claros. Haré lo que sea necesario, vale. No voy a fallarte esta vez. No voy a fallarle a él». «Eso espero», respondió ella. «Porque si lo lastimas, Alejandro, te juro que...». No terminó la frase. No hacía falta. La determinación en sus ojos decía todo lo necesario. «No lo haré», prometió él. «¿Puedo preguntarte algo más?». «Dime. ¿Puedo verlo regularmente? Quizá llevarlo al zoológico este fin de semana». Valentina consideró la petición. «De acuerdo, pero iré con ustedes». «Por supuesto», aceptó Alejandro rápidamente. «Como una familia». La palabra quedó suspendida entre ellos como una pregunta sin respuesta.
Valentina evitó su mirada. Como Mateo y sus padres, corrigió. No confundas las cosas, Alejandro. Antes de que él pudiera responder, Mateo regresó corriendo hacia ellos, con el dinosaurio firmemente agarrado en una mano. «¡Mamá! ¡Alejandro! ¿Vieron cómo me columpiaba alto?» Casi tocaba el cielo. Ambos sonrieron ante su entusiasmo. «Lo vimos, campeón», respondió Alejandro. «Eres muy valiente. ¿Quieres helado?», preguntó Valentina acariciando el cabello de su hijo. «Sí, de chocolate. Ve a pedirle al señor de ahí, ¿ves? Dile que quieres uno de chocolate. Nosotros te alcanzamos». Cuando Mateo se alejó, Valentina volvió a mirar a Alejandro. «Una última cosa. No le compres cosas caras ni lo consientas demasiado. No quiero que piense que puede conseguir todo lo que quiere solo porque has aparecido en su vida». «Entiendo», asintió Alejandro, «aunque va a ser difícil no consentirlo. Créeme, no necesita más consentimiento del que ya recibe de mi abuela», sonrió Valentina. «Ahora vamos por ese helado antes de que Mateo decida pedir todos los sabores». Mientras caminaban hacia el puesto de helados, Mateo regresó corriendo y, para sorpresa de ambos, tomó la mano de Alejandro con naturalidad. «Vamos, Alejandro, tienen helado de dinosaurio también». El corazón de Alejandro dio un vuelco al sentir la pequeña mano de su hijo en la suya. Miró a Valentina, quien observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. En ese momento, mientras el atardecer bañaba el parque con luz dorada, los tres caminaron juntos hacia el puesto de helados. Cualquiera que los viera pensaría que eran una familia normal disfrutando de una tarde de domingo. Pero ellos sabían que la realidad era mucho más complicada y que el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos, secretos y quizás algún día, perdón. Las semanas siguientes establecieron una rutina tentativa. Alejandro aparecía los domingos, llevando a Mateo y Valentina al zoológico, al cine o simplemente a pasear por la ciudad. Mateo cada vez se mostraba más cómodo con él, haciendo preguntas sobre Madrid, sobre México, sobre todo lo que su curiosa mente podía imaginar. Un día, mientras Mateo alimentaba a los patos en un estanque del parque, Valentina recibió una llamada del hospital. «Tengo que irme», dijo después de colgar. «Emergencia en pediatría». «Ve tranquila», respondió Alejandro. «Yo puedo quedarme con Mateo». Valentina dudó, mordiéndose el labio inferior. «No sé, nunca has estado solo con él». «Vale, soy su padre», dijo en voz baja para que Mateo no escuchara. «Confía en mí. Lo llevaré a casa de tu abuela cuando terminemos aquí». Finalmente Valentina accedió. «De acuerdo, pero llámame si necesitas algo. Y nada de dulces antes de la cena». Cuando Valentina se fue, Mateo regresó corriendo. «¿Dónde está mamá?» «Tuvo que ir al hospital a ayudar a unos niños», explicó Alejandro, agachándose a su altura. «Así que seremos tú y yo por un rato. ¿Qué te parece?» Mateo lo consideró un momento antes de sonreír ampliamente. «Genial. ¿Podemos ir a los juegos?» Pasaron la tarde recorriendo el parque, jugando a las escondidas y compartiendo historias. Cuando comenzó a atardecer, Alejandro llevó a Mateo a casa de doña Carmen, tal como había prometido. La anciana abrió la puerta con expresión cautelosa. «Tú debes ser Alejandro», dijo, evaluándolo con mirada crítica. «Sí, señora. Un placer conocerla al fin». «Abuelita, Alejandro me enseñó a hacer aviones de papel que vuelan de verdad», interrumpió Mateo, mostrando orgulloso sus creaciones. «Qué bien, mi niño», sonrió Carmen, acariciando su cabeza. «Ve a lavarte las manos para cenar». Cuando Mateo desapareció dentro de la casa, Carmen volvió a mirar a Alejandro. «Así que finalmente has vuelto». «Señora, yo no sabía de Mateo, le juro que...» «No me jures nada», lo cortó Carmen. «Los juramentos son fáciles de hacer y más fáciles aún de romper. Solo te diré una cosa, ese niño es lo más valioso que tenemos. Valentina ha sacrificado mucho por él. No te atrevas a aparecer en su vida si no planeas quedarte». «No pienso irme a ningún lado», afirmó Alejandro con determinación. «Quiero ser parte de la vida de mi hijo, y de la de Valentina si ella me lo permite». Carmen lo estudió un momento más antes de suavizar ligeramente su expresión. «El tiempo dirá si eres un hombre de palabra, Alejandro Montero. Por ahora pasa y cena con nosotros. Mateo se decepcionaría si te vas tan pronto».
Esa noche, Alejandro cenó en la modesta casa de Carmen, escuchando las historias de Mateo sobre el jardín de niños, sus amigos y sus dinosaurios favoritos. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Cuando Valentina llegó más tarde, encontró a Mateo dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Alejandro, quien le leía en voz baja un cuento sobre dinosaurios. Se quedó dormido a mitad de la historia, explicó Alejandro en un susurro. Valentina observó la escena con una mezcla de emociones contradictorias. ¿Era esto lo que habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Una familia normal, con Mateo creciendo con sus dos padres? Gracias por cuidarlo, dijo, acercándose para cargar a Mateo. Parece que se divirtió contigo. Es un niño increíble, Vale. Cada minuto con él es un regalo. Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza dormida de Mateo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. 5 años de separación se desvanecieron como niebla bajo el sol, dejando solo la conexión que siempre habían compartido. Pero el momento pasó tan rápido como había llegado. Valentina rompió el contacto visual, enfocándose en llevar a Mateo a su cama. «Es tarde», dijo cuando regresó. «Deberías irte». Alejandro asintió, comprendiendo que aún había un largo camino por recorrer. «Claro. Gracias por hoy, Vale. Significa mucho para mí». «Para Mateo también», respondió ella acompañándolo a la puerta. «Te está tomando cariño rápidamente». «¿Y tú?», preguntó él antes de poder contenerse. Valentina lo miró seriamente. «Yo solo quiero lo mejor para mi hijo, para nuestro hijo», se corrigió. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Vale». Mientras caminaba de regreso a su hotel, Alejandro sonrió para sí mismo. Era un comienzo. Un pequeño paso en el largo camino hacia la redención y quizás algún día hacia la reconstrucción de la familia que nunca llegaron a formar. Lo que no sabía era que ese camino estaba a punto de complicarse mucho más de lo que imaginaba. 2.2. La oficina que el Consejo Directivo de Empresas Montero había asignado a Alejandro era casi tan impresionante como la que tenía en Madrid, pero él apenas la había notado. Después de 2 semanas en Buenos Aires, sus pensamientos estaban dominados por Mateo y los breves momentos que podía pasar con él. «Señor Montero, su padre está en la línea 1», anunció su nueva asistente por el intercomunicador. Alejandro tomó el teléfono, preparándose mentalmente para la conversación. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?» «Mejor, hijo, mejor», respondió la voz aún débil de Edmundo Montero. «Los doctores dicen que podré regresar a casa la próxima semana». «Esas son excelentes noticias», sonrió Alejandro genuinamente aliviado. «¿Cómo va todo en la oficina? ¿Has revisado los contratos con los proveedores brasileños?» «Todo bajo control, papá. Descansa y no te preocupes por el negocio». Hubo un breve silencio antes de que su padre continuara. «Tu madre dice que has estado distraído, que hay algo más ocupando tu mente además del trabajo». Alejandro suspiró. Debió imaginar que su madre notaría su comportamiento. «Es complicado, papá. Te lo contaré cuando estés más recuperado. Hijo, acabo de sobrevivir a un ataque cardíaco. Creo que puedo manejar cualquier cosa que tengas que decirme». Alejandro miró la foto de Mateo que guardaba ahora en su celular. La había tomado el domingo anterior, cuando el niño construía un castillo de arena en el parque. «Tengo un hijo, papá», dijo finalmente. «Un niño de casi 5 años». El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. «¿Valentina?», preguntó su padre al fin, sorprendiéndolo con su intuición. «Sí, pero yo no lo sabía. Me enteré hace apenas 2 semanas, cuando la encontré en el hospital infantil». «Un nieto», murmuró Edmundo, y Alejandro pudo escuchar la emoción en su voz. «Un nieto del que no sabíamos nada. Tu madre va a volverse loca cuando se entere». «Por favor, no le digas todavía. La situación es delicada. Estoy tratando de ganarme la confianza de Valentina de nuevo, y sobre todo, de conocer a mi hijo». «¿Cómo se llama?» «Mateo», respondió Alejandro con orgullo. «Mateo Reyes». «Como tu abuelo», observó Edmundo con aprobación. «¿Y cómo es él?» «Es perfecto, papá. Inteligente, curioso, lleno de energía. Tiene mis ojos y la sonrisa de Vale». La conversación continuó unos minutos más,
con Edmundo pidiendo más detalles sobre su nieto recién descubierto. Cuando terminaron, Alejandro se quedó mirando por la ventana, pensativo. Su padre había tomado la noticia mejor de lo esperado. De hecho, parecía genuinamente emocionado con la idea de tener un nieto. ¿Cómo reaccionaría su madre? ¿Y cómo introducirlos en la vida de Mateo sin abrumar al niño o molestar a Valentina? Un mensaje en su celular interrumpió sus pensamientos. Era Valentina. Mateo tiene una presentación en el jardín mañana a las 10. Interpreta a un dinosaurio. Preguntó si podías ir. Alejandro sonrió ampliamente. Era la primera vez que Mateo pedía específicamente su presencia. No me lo perdería por nada. Estaré ahí, respondió inmediatamente. El jardín de infantes, Rayito de Sol, estaba decorado con dibujos de animales prehistóricos y plantas gigantes. Los padres se acomodaban en pequeñas sillas mientras los niños, nerviosos y emocionados, se preparaban tras bastidores improvisados. Alejandro localizó a Valentina en la tercera fila y se acercó tímidamente. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Ella asintió, moviéndose para hacerle espacio. Alejandro notó que llevaba el cabello suelto y un vestido floral que la hacía parecer más joven y relajada que con su habitual uniforme médico. «Te ves muy bonita hoy», comentó sin poder evitarlo. «Gracias», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Pedí el día libre para estar aquí». «¿Cómo está Mateo? ¿Nervioso?» «Aterrorizado y emocionado a partes iguales», rió Valentina. «Ha estado practicando su rugido de tiranosaurio toda la semana. Hasta la abuela Carmen sabe los diálogos de memoria». La mención de Carmen le recordó a Alejandro algo importante. «Vale, hay algo que debo decirte. Le conté a mi padre sobre Mateo». La expresión de Valentina se tensó inmediatamente. «¿Por qué hiciste eso sin consultarme primero?» «Lo siento, tienes razón. Debí hablarlo contigo antes», reconoció Alejandro. Pero él notó que algo pasaba y, bueno, acaba de tener un ataque cardíaco. No quería mentirle. Valentina suspiró procesando la información. ¿Cómo lo tomó? Sorprendentemente bien. Está emocionado de tener un nieto. Alejandro hizo una pausa. Quiere conocerlo, ¿vale? Mi madre también, aunque aún no le he dicho nada. ¿Y tú les dijiste que eso no es tan simple? Mateo apenas te está conociendo a ti. Por supuesto, les dejé claro que todo debe ir a tu ritmo y al de Mateo. Antes de que pudieran continuar la conversación, las luces se atenuaron, y la maestra anunció el comienzo de la obra Un día en la era de los dinosaurios. La obra era encantadoramente caótica, como cabe esperar de una producción interpretada por niños de preescolar. Algunos olvidaban sus líneas, otros hablaban demasiado bajo, y un pequeño Triceratops decidió a mitad de la función que prefería ser un superhéroe. Pero Mateo brillaba como el orgulloso tiranosaurio Rex que era. Cuando llegó su gran momento, dio un paso al frente y rugió con tanta convicción que varios niños en la primera fila fingieron terror mientras sus padres reían y aplaudían. Valentina tomó discreta pero instintivamente la mano de Alejandro durante el rugido de su hijo, apretándola con orgullo compartido. Él entrelazó sus dedos con los de ella, y por un momento perfecto, fueron simplemente dos padres maravillados por su hijo. Cuando las luces se encendieron y Valentina se dio cuenta de sus manos unidas, la retiró rápidamente, como si el contacto la hubiera quemado. «Voy a buscarlo», dijo levantándose apresuradamente. Alejandro asintió dándole espacio, pero su mano aún conservaba la calidez de la de ella. Momentos después, Mateo apareció corriendo hacia él, aún con partes de su disfraz de dinosaurio. «Alejandro, ¿me viste? ¿Escuchaste mi rugido?», preguntó emocionado. «Claro que sí, campeón», respondió Alejandro, agachándose para recibir el impacto del niño. «Fuiste el dinosaurio más aterrador de todos los tiempos». «Lo sé», exclamó Mateo con adorable arrogancia. «La abuelita no pudo venir porque le duelen sus rodillas, pero mamá grabó todo para mostrárselo. Y yo le compraré un helado al mejor dinosaurio del mundo», añadió Alejandro. «Si tu mamá está de acuerdo, claro». Mateo miró a su madre con ojos suplicantes. «¿Podemos, mamá, por favor?» Valentina fingió considerarlo seriamente. «No sé, ¿los dinosaurios comen helado?» «Sí», aseguró Mateo con convicción.
en especial después de asustar a toda una clase. Los tres rieron, y por un momento, cualquiera que los viera pensaría que eran una familia normal celebrando el logro escolar de su hijo. Las semanas se convirtieron en meses, y Alejandro se fue integrando gradualmente en la rutina de Mateo. Paseos de domingo, tardes de juegos, incluso algunas cenas en casa de doña Carmen, quien poco a poco empezaba a aceptar su presencia. Una tarde, mientras Mateo tomaba su siesta después de un día agotador en el zoológico, Alejandro y Valentina conversaban en voz baja en la pequeña sala del departamento. «Creo que es momento de decirle la verdad, Vale», dijo Alejandro mirando hacia la habitación donde dormía su hijo. «Ha pasado casi 3 meses. Mateo pregunta cada vez más por qué pasó tanto tiempo con ustedes». Valentina asintió lentamente. Ella también había estado pensando lo mismo. «Lo sé. Esta mañana me preguntó si eras mi novio». Sonrió débilmente. «Le dije que no y entonces preguntó por qué estabas siempre con nosotros si no éramos novios». «¿Y qué le respondiste?» «Que somos amigos, pero sé que no es suficiente. Es un niño inteligente, Ale. Sabe que hay algo más». El uso del diminutivo de su nombre, algo que Valentina no había hecho desde su reencuentro, no pasó desapercibido para Alejandro. Era una pequeña señal de que las barreras entre ellos comenzaban a suavizarse. «¿Cómo crees que debemos hacerlo?», preguntó él. «Con la verdad simple, sin complicaciones ni explicaciones elaboradas», respondió Valentina. «Alejandro es tu papá. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora». «¿Y si pregunta dónde he estado todos estos años?». Valentina suspiró, frotándose las sienes. «Le diremos que estabas trabajando lejos, pero que ahora has vuelto para estar con él. No necesitas saber más detalles por ahora». «Vale, yo...». Alejandro dudó buscando las palabras correctas. «Quiero agradecerte por esto, por darme la oportunidad de ser parte de su vida. Sé que no tenías que hacerlo». «Es lo correcto, Ale. Mateo merece conocer a su padre», respondió ella mirándolo directamente. «Y tú has demostrado que realmente quieres ser parte de su vida». El momento de honestidad entre ellos fue interrumpido por la voz adormilada de Mateo desde el pasillo. «Mamá, tengo sed». Valentina se levantó para atenderlo, pero antes de irse, miró a Alejandro. «Mañana, se lo diremos mañana». Al día siguiente, Alejandro llegó temprano al departamento, trayendo consigo un pastel que decía «Para Mateo, con amor». Estaba más nervioso que en cualquier presentación corporativa o negociación multimillonaria. Valentina había preparado el ambiente. Una tarde tranquila en casa, con los juguetes favoritos de Mateo y un ambiente relajado. «Mateo, cariño», comenzó Valentina cuando los tres estaban sentados en la sala. «Alejandro y yo queremos hablar contigo sobre algo importante». El niño los miró con curiosidad, mordisqueando una galleta. «¿Es algo malo?», preguntó, siempre perceptivo. «No, mi amor, nada malo», lo tranquilizó Valentina. «De hecho, es algo muy bueno». Alejandro tomó una respiración profunda antes de hablar. «Mateo, ¿recuerdas que me preguntaste por qué pasaba tanto tiempo con ustedes?». El niño asintió, observándolo atentamente. «Bueno, es porque...». Alejandro miró a Valentina, quien asintió dándole ánimos. «Es porque yo soy tu papá, Mateo». Los grandes ojos azules de Mateo se abrieron enormemente, pasando de Alejandro a su madre y de vuelta a Alejandro. «¿Mi papá?», repitió incrédulo. «¿Tú eres mi papá de verdad?». «Sí, cariño», confirmó Valentina, acercándose para sentarse junto a su hijo. «Alejandro es tu papá». Mateo se quedó callado por lo que pareció una eternidad, procesando la información con su mente de casi 5 años. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», preguntó finalmente. «Porque queríamos que te conocieras bien con Alejandro primero», explicó Valentina, «para que te sintieras cómodo con él». «¿Y por qué no estabas con nosotros antes?». La siguiente pregunta iba dirigida directamente a Alejandro y contenía toda la confusión y el dolor inocente de un niño que había crecido sin padre. Alejandro se arrodilló frente a Mateo, poniendo una mano suavemente sobre su pequeño hombro. «Porque estaba trabajando muy lejos, campeón, en otro país». Y miró brevemente a Valentina, decidiendo mantener la explicación simple. «Y no sabía que tenía un hijo tan maravilloso como tú»,
pero ahora que lo sé, no pienso irme a ninguna parte. Si tú me dejas, quiero ser tu papá todos los días, no solo los domingos. Mateo procesó esto con el ceño fruncido en concentración. ¿Entonces puedo llamarte papá?, preguntó con timidez. Nada me haría más feliz, respondió Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. Lo que sucedió a continuación tomó por sorpresa a ambos adultos. Mateo se lanzó a los brazos de Alejandro, abrazándolo con fuerza. «Tengo un papá», exclamó con alegría pura. «Como Martín y Lucas, espera a que les cuente». Valentina observaba la escena con lágrimas contenidas. Ver a su hijo abrazar al hombre que una vez la había dejado despertaba emociones contradictorias. Alegría por Mateo, quien finalmente tenía al padre que siempre había deseado, y un dolor antiguo que nunca había sanado completamente. Cuando Mateo se separó del abrazo, miró a sus padres con una seriedad cómica. ¿Que ahora van a vivir juntos como los papás de Sofía?, preguntó inocentemente. La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Alejandro y Valentina intercambiaron miradas incómodas. «No, cariño», respondió Valentina con suavidad. «Papá y yo no vivimos juntos, pero ambos te queremos muchísimo y estaremos contigo siempre». «¿Pero por qué no?», insistió Mateo confundido. «Sofía dice que las mamás y los papás viven juntos. Algunas mamás y papás viven en casas diferentes, Mateo», explicó Alejandro. «Pero eso no significa que te queramos menos. De hecho, tienes suerte porque tienes dos casas, la de mamá y la mía». «¿Tienes una casa?». Los ojos de Mateo se iluminaron con interés renovado. «¿Puedo verla?». «Claro que sí», sonrió Alejandro, aliviado por el cambio de tema. «De hecho, estoy buscando una casa nueva aquí en Buenos Aires. Quizá podrías ayudarme a elegirla». «Sí», exclamó Mateo entusiasmado. «Quiero una con piscina y un cuarto para mí». Los adultos rieron, agradecidos por la capacidad de adaptación de los niños. Mientras Mateo corría a su habitación para buscar algo que quería mostrar a su recién descubierto padre, Valentina y Alejandro intercambiaron una mirada de alivio. «Salió mejor de lo que esperaba», comentó ella en voz baja. «Es un niño increíble, Vale. Has hecho un trabajo maravilloso con él». «Gracias», respondió Valentina con una pequeña sonrisa. «Pero las preguntas difíciles vendrán después, cuando procese todo». «Estaremos listos», aseguró Alejandro. «Juntos». La palabra flotó entre ellos, cargada de significado. Juntos como padres, o tal vez algún día como algo más. Antes de que pudieran explorar esa idea, Mateo regresó corriendo con su álbum de fotos, ansioso por mostrarle a su padre todas las fotos de su vida que se había perdido. Y mientras los tres se sentaban a recorrer las páginas del álbum, con Mateo explicando cada foto con detalle, formaron un cuadro que cualquiera habría confundido con el de una familia que siempre había estado junta. Pero tanto Alejandro como Valentina sabían que el camino para convertirse realmente en una familia apenas comenzaba. Las primeras semanas después de que Mateo conociera la verdad sobre su padre habían sido un torbellino de emociones y ajustes. El niño pasaba de momentos de euforia por tener finalmente un papá, a periodos de confusión y preguntas cada vez más difíciles de responder. «¿Por qué no conocías a mamá si soy tu hijo?», preguntó una tarde mientras Alejandro lo ayudaba a construir un modelo de dinosaurio. Valentina, que preparaba la merienda en la cocina, aguzó el oído para escuchar la respuesta. «Sí conocía a tu mamá, campeón», respondió Alejandro con cuidado. «De hecho, tu mamá y yo fuimos muy buenos amigos antes de que nacieras». «¿Y por qué no supiste que yo iba a nacer?». Alejandro miró hacia la cocina, buscando ayuda, pero Valentina simuló estar ocupada. Esta era una de esas preguntas que había anticipado, y era justo que Alejandro encontrara la forma de responderla. «Bueno, es que…». Alejandro eligió sus palabras con cuidado. «Yo me fui a trabajar muy lejos antes de saber que venías en camino, y cuando regresé, me llevé la sorpresa más maravillosa del mundo al descubrir que tenía un hijo tan increíble como tú». Mateo pareció satisfecho con la respuesta por el momento, enfocándose nuevamente en su modelo de dinosaurio. Pero Valentina sabía que vendrían más preguntas con el tiempo, cada vez más complejas. La vida había adquirido una nueva normalidad.
Alejandro había alquilado un departamento a pocas cuadras de la casa de Valentina y pasaba tanto tiempo con ellos como sus obligaciones empresariales le permitían. Los fines de semana Mateo alternaba. Algunos los pasaba completamente con su padre, otros con su madre, y ocasionalmente los tres hacían planes juntos. Una tarde de sábado, mientras Mateo disfrutaba su clase de natación, Alejandro y Valentina esperaban en la cafetería del club deportivo. «Mis padres insisten en conocerlo, vale», comentó Alejandro revolviendo su café. «Mi madre prácticamente me acosa con mensajes diarios preguntando cuándo podrá ver a su nieto». Valentina suspiró. Era un tema que habían estado evitando. «Lo sé, y entiendo que quieran conocerlo, es solo que…» dudó buscando las palabras correctas. «No quiero abrumarlo con demasiados cambios a la vez. Han pasado casi 2 meses desde que le dijimos la verdad», señaló Alejandro. «Se ha adaptado increíblemente bien. Creo que está listo para conocer a sus abuelos». Valentina jugueteó con su servilleta, pensativa. «¿Qué tal una comida en casa de mi abuela?», sugirió finalmente. «Un terreno neutral pero familiar para Mateo. Podríamos invitar a tus padres este domingo». La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro. «¿En serio? Sería perfecto. Mis padres estarán encantados. Pero con condiciones», añadió Valentina, levantando un dedo. «Nada de regalos extravagantes, nada de promesas que no puedan cumplir. Y sobre todo nada de comentarios sobre nosotros». «¿Nosotros?», repitió Alejandro, arqueando una ceja con interés. «Ya sabes a qué me refiero», respondió ella, evitando su mirada. «Nada de insinuaciones sobre una reconciliación o sobre formar una familia tradicional. No quiero que Mateo se haga ilusiones». «¿Y tú?», preguntó Alejandro con suavidad. «Te haces ilusiones, vale». La pregunta quedó flotando en el aire, incómoda y peligrosa. Valentina finalmente levantó la mirada, encontrándose con esos ojos azules que nunca había podido olvidar. «Eso no es justo, Alejandro», dijo en voz baja. «No puedes desaparecer 5 años y esperar que todo vuelva a ser como antes». «No espero eso», respondió él inclinándose hacia adelante. «Sé que te lastimé, sé que tomé la decisión equivocada, pero las personas cometen errores, ¿vale? Y algunos merecemos una segunda oportunidad». «Esto no se trata solo de nosotros», replicó ella. «Se trata de Mateo. No podemos jugar con sus sentimientos». Antes de que Alejandro pudiera responder, vieron a Mateo corriendo hacia ellos, con el cabello mojado y una sonrisa de oreja a oreja. «Mamá, papá, la maestra dice que ya casi puedo nadar sin flotador». El orgullo en su voz al decir papá aún hacía que el corazón de Alejandro diera un vuelco cada vez. «Eso es increíble, campeón», exclamó levantándolo en brazos sin importarle que lo mojara. «Pronto serás como un pez, o como un mosasaurio», corrigió Mateo, siempre fiel a su obsesión con los dinosaurios. Eran reptiles marinos gigantes. Valentina sonrió secando el cabello de su hijo con una toalla. «Mi pequeño paleontólogo. Vamos a cambiarte antes de que pesques un resfriado». Mientras Valentina llevaba a Mateo a los vestuarios, Alejandro los observó alejarse, pensando en la conversación interrumpida. ¿Realmente había una posibilidad para ellos? ¿O estaba persiguiendo un sueño imposible? El domingo llegó con un clima perfecto y los nervios a flor de piel. Doña Carmen había preparado un asado tradicional argentino, determinada a impresionar a los abuelos mexicanos de su bisnieto. Valentina vestía un sencillo pero elegante vestido azul y se encontró revisando su apariencia en el espejo más veces de lo habitual. «Te ves guapísima, mija», comentó Carmen sorprendiéndola en el acto. «Como si quisieras impresionar a alguien». «No es eso, abuela», negó Valentina sonrojándose ligeramente. «Solo quiero causar una buena impresión a los padres de Alejandro». «Ajá», respondió la anciana con una sonrisa conocedora. «Y yo nací ayer». Antes de que Valentina pudiera defenderse, el timbre sonó. Mateo corrió a abrir, emocionado por la perspectiva de conocer a sus otros abuelos. Alejandro entró primero, seguido por Edmundo y Beatriz Montero. Edmundo, aún recuperándose de su ataque cardíaco, caminaba con la ayuda de un bastón, pero su presencia seguía siendo imponente. Beatriz, elegante en un conjunto de diseñador, miraba a su alrededor con curiosidad apenas disimulada.
«Papá», exclamó Mateo, lanzándose a los brazos de Alejandro. «Hola, campeón», sonrió él, besando su frente antes de girarse hacia sus padres. «Mateo, quiero presentarte a unas personas muy especiales. Ellos son tus abuelos, Edmundo y Beatriz». Mateo los observó con curiosidad infantil. El parecido entre Alejandro y su padre era innegable, especialmente en la forma de la mandíbula y la mirada. «Hola», saludó tímidamente. «¿Ustedes son mis abuelos de México?» Beatriz, quien hasta entonces había mantenido una expresión compuesta, se agachó para quedar a la altura del niño, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, mi niño hermoso», respondió con la voz quebrada por la emoción. «Somos tus abuelos que vienen de muy lejos para conocerte». Mateo, siempre cálido, la sorprendió con un abrazo espontáneo que derritió cualquier tensión inicial. Edmundo, más reservado, esperó su turno para estrechar la pequeña mano de su nieto con solemnidad. «Un placer conocerte al fin, Mateo», dijo con voz grave. «Tienes los ojos de los Montero». «¿De verdad?», preguntó Mateo, emocionado por la conexión. «Papá dice lo mismo». Valentina observaba la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, le alegraba ver a Mateo tan emocionado. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento hacia esa familia que ahora aparecía en sus vidas como si nada hubiera ocurrido. «Valentina», la voz de Beatriz la sacó de sus pensamientos. «Gracias por permitirnos conocer a nuestro nieto. No sabes cuánto significa para nosotros». Había sinceridad en su voz, y Valentina se encontró asintiendo. Mateo merece conocer a toda su familia. La comida transcurrió sorprendentemente bien. Doña Carmen y Beatriz encontraron un terreno común en su amor por la cocina, intercambiando recetas y técnicas. Edmundo, inicialmente formal, se relajó cuando Mateo comenzó a mostrarle su colección de dinosaurios, explicándole cada especie con una seriedad adorable. Alejandro observaba las interacciones con una mezcla de alivio y esperanza. Verlos a todos juntos, compartiendo la mesa, riendo y conversando como una familia extendida normal, era más de lo que se había atrevido a soñar. En un momento, se encontró solo con Valentina en la cocina, mientras los demás disfrutaban del postre en el patio. «Todo está saliendo bien, ¿no crees?», comentó ayudándola a servir el café. «Mejor de lo que esperaba», admitió ella. «Tus padres son diferentes a como los imaginaba». «¿Más humanos?», sugirió Alejandro con una sonrisa traviesa. «Algo así», sonrió Valentina. «Tu madre no es la bruja que yo había construido en mi mente, y tu abuela no ha intentado envenenarme con la comida, así que también es una victoria». Ambos rieron, compartiendo un momento de complicidad que recordaba a los viejos tiempos. Sin pensarlo, Alejandro se acercó y apartó un mechón de cabello del rostro de Valentina. «Te ves hermosa hoy, Vale», murmuró. «Bueno, te ves hermosa todos los días, pero hoy especialmente». Valentina se quedó inmóvil, atrapada entre el deseo de apartarse y el anhelo de acercarse más. Las yemas de los dedos de Alejandro rozaron su mejilla en una caricia tan ligera que podría haber sido imaginaria. «Ale, no podemos», comenzó, pero su voz carecía de convicción. «¿Por qué no?», preguntó él acercándose un poco más. «Somos adultos. Mateo es feliz. Nuestras familias se llevan bien. ¿Qué nos detiene, Vale?». Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. 5 años de separación parecían evaporarse con cada segundo. «Tengo miedo», confesó Valentina en un susurro. «Miedo de que vuelvas a irte. Miedo de que Mateo salga herido. Miedo de volver a confiar». «No voy a irme a ninguna parte», prometió Alejandro tomando su mano. «Mi lugar está aquí, con ustedes, con mi familia». El momento parecía perfecto para un beso que ambos anhelaban en secreto, pero fueron interrumpidos por la voz de Mateo llamando desde el patio. «Mamá, papá, vengan a ver el truco que me enseñó el abuelo Edmundo». Se separaron rápidamente, como adolescentes sorprendidos por sus padres. Valentina tomó la bandeja de café con manos ligeramente temblorosas. «Vamos», dijo evitando la mirada de Alejandro. «Nos esperan», pero algo había cambiado entre ellos. Una puerta que ambos creían cerrada para siempre se había entreabierto, dejando pasar un rayo de esperanza.
La siguiente semana trajo una rutina más establecida. Alejandro cenaba con Valentina y Mateo casi todas las noches. Ayudaba al niño con sus tareas y luego regresaba a su departamento, que cada vez se sentía menos como un hogar y más como un lugar transitorio. Una tarde, mientras Mateo estaba en su clase de taekwondo, Valentina recibió una llamada que cambiaría todo. «Doctora Reyes», respondió profesionalmente. «¿Sí? Lucía? Habla más despacio, no te entiendo». «¿Cómo? ¿Estás segura?» Cuando Alejandro llegó a recogerlos, encontró a Valentina inusualmente callada. «¿Todo bien?», preguntó notando su expresión preocupada. «Te cuento después», respondió ella señalando discretamente a Mateo, quien saltaba emocionado contándole sobre su nueva patada. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valentina invitó a Alejandro a quedarse para hablar. «Me ofrecieron un puesto en Madrid», anunció sin preámbulos. «En el Hospital Internacional, el mismo donde tú ibas a trabajar cuando nos separamos», completó Alejandro sorprendido. «Vale, ¿eso es increíble? ¿O no?» «No lo sé», confesó ella, pasándose una mano por el cabello. «Es una oportunidad única, jefa del Departamento de Investigación Pediátrica. Un sueño profesional. ¿Y estás considerando aceptarlo?», preguntó Alejandro sintiendo un nudo en el estómago ante la posibilidad de que ella se llevara a Mateo lejos. «Lucía también recibió una oferta», continuó Valentina. «Iríamos juntas. Y la paga es excelente. Podríamos darle a Mateo la mejor educación, pero estaría lejos de mí», señaló Alejandro sin poder ocultar su angustia. «Justo ahora que empezamos a ser una familia, ¿vale? Justo ahora que Mateo tiene un padre». Valentina lo miró con una mezcla de emociones. «Lo sé, y es lo que más me está costando decidir», admitió. «Mateo te adora, Ale. Estos meses contigo han sido maravillosos para él». «¿Y para ti?», preguntó Alejandro acercándose a ella en el sofá. «¿Han sido maravillosos también para ti?». Valentina bajó la mirada, pero Alejandro levantó suavemente su barbilla, obligándola a mirarlo. «Sé honesta, Vale. Por una vez, piensa en lo que tú quieres, no solo en lo que es mejor para Mateo o para tu carrera». «Tengo miedo», confesó finalmente con la voz quebrada. «Miedo de admitir que nunca dejé de amarte, incluso cuando quería odiarte. Miedo de que si bajo la guardia, si confío otra vez, terminaré con el corazón roto de nuevo». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Y yo tengo miedo de perderte otra vez», dijo con sinceridad, «de perderlos a ambos. Pero más miedo me da no intentarlo, ¿vale? No luchar por nosotros». Lentamente, como si le diera tiempo para alejarse, Alejandro se inclinó hacia ella. Esta vez, no hubo interrupciones. Sus labios se encontraron en un beso tentativo que rápidamente se profundizó, liberando 5 años de anhelo y sentimientos reprimidos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una maratón. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Valentina, apoyando su frente contra la de él. «No lo sé», respondió Alejandro. «Pero lo que sea, lo decidiremos juntos esta vez, como una familia». Esa noche Alejandro no regresó a su departamento. Por primera vez en 5 años, durmió bajo el mismo techo que Valentina, con la promesa tácita de un nuevo comienzo. Pero la oferta de Madrid seguía sobre la mesa, como una sombra que amenazaba su incipiente felicidad. ¿Sería esta vez Valentina quien elegiría su carrera sobre el amor? ¿O encontrarían finalmente la forma de equilibrar sus sueños profesionales y personales? La respuesta tendría que esperar, porque el destino tenía una sorpresa más guardada para ellos. Una que pondría a prueba su renacido amor y la recién formada familia de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Alejandro despertó con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas. Por un momento, se sintió desorientado hasta que recordó dónde estaba, en la cama de Valentina, con ella acurrucada contra su pecho, respirando, suavemente en sueños. No habían hecho el amor. Ambos habían acordado tácitamente que era demasiado pronto, que necesitaban tiempo para reconstruir lo que una vez tuvieron. Pero habían dormido abrazados, conversando en susurros hasta altas horas de la madrugada, recuperando 5 años de ausencia. Con cuidado para no despertarla,
Alejandro apartó un mechón de cabello del rostro de Valentina. Parecía tan pacífica, tan hermosa. El tiempo había añadido pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, marcas de risas y preocupaciones que él no había compartido. Su teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de Madrid. Alejandro lo ignoró. Cualquier cosa relacionada con la oficina podía esperar. «Buenos días», murmuró Valentina, abriendo los ojos lentamente. «¿Llevas mucho tiempo despierto?» «Lo suficiente para comprobar que no eres un sueño», respondió él, besando su frente. Temía despertar y descubrir que todo había sido producto de mi imaginación. Valentina sonrió estirándose como una gata. «No es un sueño, aunque todavía no puedo creer que estés aquí en mi cama». «¿Te arrepientes?», preguntó Alejandro, súbitamente inseguro. «No», respondió ella con firmeza. «Es solo que todo está sucediendo muy rápido. Hace unos meses ni siquiera sabías que tenías un hijo y ahora estamos juntos», completó él. «¿Es eso lo que somos, Vale? ¿Estamos juntos?». Antes de que pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y Mateo apareció en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, tengo Se detuvo al ver a Alejandro en la cama de su madre. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?». Valentina y Alejandro intercambiaron miradas de pánico. No habían planeado cómo explicar esta situación a su hijo. «Buenos días, campeón», saludó Alejandro, tratando de sonar casual. «Vine muy temprano para desayunar con ustedes». «¿Con pijama?», preguntó Mateo, demasiado observador para su edad. Valentina decidió que la honestidad era la mejor política. «Papá se quedó a dormir anoche, cariño», explicó. «A veces, cuando dos personas se quieren mucho, les gusta dormir juntos». Los ojos de Mateo se iluminaron con entendimiento y emoción. «Como los papás de Sofía», exclamó. «¿Eso significa que van a vivir juntos? ¿Vamos a ser una familia normal?». La pregunta inocente pero cargada de esperanza los dejó sin palabras por un momento. «Ven aquí, mi amor». Valentina extendió los brazos, invitando a Mateo a subir a la cama con ellos. «Nosotros ya somos una familia, aunque no vivamos todos en la misma casa. Pero sería mejor si viviéramos juntos, ¿no?», insistió Mateo, instalándose cómodamente entre ambos. «Así podríamos desayunar juntos todos los días, y papá podría contarme cuentos todas las noches». Alejandro y Valentina intercambiaron miradas por encima de la cabeza de su hijo. La situación era complicada, especialmente con la oferta de Madrid pendiente. «¿Sabes qué?», dijo Alejandro, cambiando de tema. «Creo que hoy es un día perfecto para panqueques. ¿Quién quiere ayudarme a prepararlos?». «Yo», exclamó Mateo, olvidando momentáneamente el tema anterior. «Con chispas de chocolate». Mientras los dos se dirigían a la cocina, Valentina se quedó un momento más en la cama reflexionando. La ilusión en los ojos de Mateo al imaginar una familia normal le había llegado al corazón, pero también le recordaba lo mucho que podía salir herido si las cosas no funcionaban entre ella y Alejandro. Y luego estaba Madrid, una oportunidad que, irónicamente, era muy similar a la que había separado a Alejandro de ella 5 años atrás. La vida, aparentemente, tenía un retorcido sentido del humor. La vibración del teléfono despertó a Valentina en mitad de la noche. A su lado Alejandro dormía profundamente. Habían pasado 3 semanas desde aquella primera noche juntos, y ahora él prácticamente vivía con ellos, aunque mantenía su departamento como una formalidad. «Diga», respondió en un susurro, tratando de no despertar a Alejandro. «Doctora Reyes, habla el doctor Menéndez del Hospital Internacional de Madrid». La voz al otro lado sonaba formal pero amable. «Lamento la hora, pero con la diferencia horaria, era el único momento disponible». «No se preocupe», respondió Valentina, levantándose silenciosamente para salir de la habitación. «¿En qué puedo ayudarle?». «Necesitamos su respuesta sobre nuestra oferta, doctora. La junta directiva se reúne mañana para finalizar contrataciones y su nombre está en la lista prioritaria». Valentina suspiró. Había estado evitando tomar una decisión, posponiendo lo inevitable. «Aún necesito un poco más de tiempo para considerarlo, doctor». «La situación de mi hijo...». «Entiendo completamente», la interrumpió él. «De hecho, esa es una de las razones por las que la llamo. Estamos dispuestos a ofrecerle condiciones adicionales.
ayuda para encontrar una excelente escuela para su hijo, asistencia con la vivienda e incluso un permiso especial para trabajar horarios flexibles durante el periodo de adaptación. La oferta era tentadora. Más que tentadora, era casi imposible de rechazar desde un punto de vista profesional. «Se lo agradezco mucho», respondió Valentina. «Le daré mi respuesta definitiva mañana sin falta». Después de colgar, Valentina se quedó en la sala oscura pensando. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar la mejor oportunidad profesional de su vida o quedarse por una relación que apenas estaba renaciendo? ¿Quién era? La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba parado en el umbral, con el cabello despeinado y expresión preocupada. «Madrid», respondió ella simplemente. «Necesitan mi respuesta mañana». Alejandro se sentó a su lado en el sofá, tomando sus manos entre las suyas. «¿Y qué has decidido?» «No lo sé, Ale», confesó, apoyando la cabeza en su hombro. «Es la oportunidad de mi vida, el tipo de trabajo con el que siempre soñé. Pero Mateo está tan feliz aquí contigo y nosotros apenas estamos empezando de nuevo». «Vale». Alejandro habló con una seriedad poco habitual en él. «Necesito que me escuches. Te amo. Creo que nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba a miles de kilómetros construyendo una carrera vacía. Y lo único que quiero es que tú y Mateo sean felices». «Pero déjame terminar», pidió él. «Hace 5 años te pedí que renunciaras a tu carrera por mí. Fue egoísta y estuvo mal. No voy a cometer el mismo error 2 veces». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella confundida. «Que si Madrid es donde está tu sueño, entonces Madrid es donde debemos estar. Los 3. Valentina lo miró con incredulidad. «¿Vendrías con nosotros? ¿Dejarías todo aquí?» «En un latido», respondió sin dudar. «Puedo manejar la empresa desde cualquier lugar. Mi padre está casi recuperado y puede retomar el control. Lo único que importa es que estemos juntos, ¿vale? Esta vez elijo a mi familia». Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina sin que pudiera contenerlas. Lágrimas de alivio, de gratitud, de amor renovado. «Te amo», dijo simplemente, antes de besarlo con todo el amor y la pasión contenidos durante años. Esta vez no hubo más barreras entre ellos. Se entregaron el uno al otro como si fuera la primera vez, redescubriendo sus cuerpos, sus almas, el amor que nunca había muerto realmente. La mañana siguiente trajo consigo la luz de un nuevo día y una decisión largamente meditada. Valentina había pasado horas en la terraza contemplando el amanecer sobre Buenos Aires, la ciudad que había sido su hogar toda su vida. Cuando Alejandro se unió a ella, trayendo 2 tazas de café, su expresión serena le dijo que había llegado a una conclusión. «No voy a aceptar el puesto en Madrid», anunció Valentina sin preámbulos. Alejandro la miró sorprendido. «¿Estás segura? Anoche estaba confundida», explicó ella tomando un sorbo de café. «Pensaba que tenía que elegir entre mi carrera y nuestra familia, pero esta mañana me di cuenta de que no es así. No entiendo. Hablé con Lucía hace 1 hora», continuó Valentina. «Ella va a aceptar la oferta de Madrid, y yo le propuse al director del hospital infantil un nuevo departamento de investigación pediátrica aquí en Buenos Aires. Llevamos años necesitándolo». «¿Y qué dijo?», preguntó Alejandro, empezando a entender. «Que necesitaríamos financiamiento», sonrió Valentina. «Y casualmente, conozco a un exitoso empresario que podría estar interesado en apoyar la causa». Alejandro soltó una carcajada. «Muy astuta, doctora Reyes. ¿Está usted usando mis sentimientos para conseguir financiamiento?» «Absolutamente», bromeó ella. «¿Funcionará?» «Ya sabes que sí», respondió él, besándola suavemente. «Pero vale, ¿estás realmente segura? No quiero que sacrifiques tus sueños por nosotros». Valentina tomó su rostro entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos. «Mi sueño es ayudar a niños, investigar, marcar una diferencia. Puedo hacer eso aquí o en Madrid, pero mi hogar, Ale, mi hogar está donde están tú y Mateo, y nuestro hogar está aquí, donde podemos estar cerca de la abuela Carmen, donde Mateo tiene sus amigos, su escuela, donde podemos construir algo juntos, sin que nadie tenga que sacrificarse». La emoción embargó a Alejandro. Esta vez nadie tenía que renunciar a nada.
Esta vez habían encontrado un camino que les permitía ser felices a todos. «Te amo, Vale», murmuró contra sus labios. «Te amo tanto que duele». «Yo también te amo, Ale», respondió ella. «Siempre lo hice, incluso cuando intentaba olvidarte». El sonido de pasitos los interrumpió. Mateo apareció en la terraza, todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días», bostezó. «¿Por qué están despiertos tan temprano?» «Estábamos planeando una sorpresa», improvisó Alejandro, intercambiando una mirada cómplice con Valentina. «¿Qué sorpresa?» Los ojos de Mateo se iluminaron con interés. Valentina se agachó para quedar a su altura. «Verás, cariño, papá y yo hemos estado hablando y pensamos que quizás te gustaría que viviéramos todos juntos, como una familia». «¿En serio?», exclamó Mateo, completamente despierto ahora. «¿Papá va a vivir con nosotros para siempre?» «Bueno, estaba pensando en algo mejor», intervino Alejandro. «¿Qué tal si buscamos una casa nueva? Una grande, con jardín para que puedas jugar, y quizás hasta con una habitación especial para tus dinosaurios». «Sí», gritó Mateo saltando de emoción. «Y con piscina». «¿Puede tener piscina?» «Podemos buscar una con piscina», concedió Valentina riendo ante su entusiasmo. «Pero tendrás que prometer que siempre nadarás con un adulto presente». «Lo prometo», aseguró Mateo solemnemente antes de lanzarse a los brazos de ambos. «Vamos a ser como las familias de verdad». Abrazados los tres en la terraza, bajo el sol de la mañana, Alejandro y Valentina intercambiaron miradas de profundo amor y gratitud. El camino había sido largo y difícil, lleno de decisiones equivocadas y segundas oportunidades. Pero finalmente habían encontrado su forma de estar juntos, sin sacrificios, sin renuncias. Mientras Mateo hablaba emocionado sobre cómo quería decorar su nueva habitación, Alejandro recordó algo importante. «Hay una cosa más que tenemos que hacer», dijo, separándose suavemente del abrazo para buscar algo en el bolsillo de su pantalón. Ante la mirada sorprendida de Valentina, sacó una pequeña flor de papel cuidadosamente conservada a pesar de los años. «¿La has guardado todo este tiempo?», preguntó ella, reconociendo la flor de origami que le había regalado en su primera cita. «Nunca pude deshacerme de ella», confesó Alejandro. «Era lo único que me quedaba de ti». Arrodillándose frente a ella, con Mateo observando curioso a su lado, Alejandro presentó la delicada flor de papel como si fuera el más precioso de los diamantes. «Valentina Reyes, te he amado a través de continentes y años. ¿Me darías el honor de convertirte en mi esposa, de compartir oficialmente la vida que ya estamos construyendo juntos?» Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. «Dile que sí, mamá», exclamó Mateo, impaciente ante su silencio. «Sí», logró decir finalmente, riendo y llorando a la vez. «Sí, Alejandro Montero, me casaré contigo». Mientras se besaban con Mateo saltando y aplaudiendo a su alrededor, Alejandro supo que por fin había tomado la decisión correcta. No su carrera, no Madrid, no el éxito empresarial, su familia, el amor, el hogar que siempre había buscado sin saberlo. 6 meses después, en el jardín de Doña Carmen, bajo un toldo de luces tenues y flores blancas, Alejandro y Valentina se juraron amor eterno rodeados de sus seres queridos. Mateo, orgulloso portador de los anillos, caminó solemnemente por el pasillo, cumpliendo a la perfección su importante misión. La vida no había sido fácil para ellos. Habían tomado caminos separados, habían sufrido, habían dudado. Pero al final, cuando Alejandro deslizó el anillo en el dedo de Valentina y ella hizo lo mismo con él, supieron que todo, el dolor, la distancia, la espera, había valido la pena. Porque algunas personas están destinadas a encontrarse, no importa cuántos desvíos tomen en el camino. Y mientras compartían su primer baile como marido y mujer, con Mateo intentando unirse torpemente a ellos, Valentina susurró al oído de Alejandro. «Gracias por volver a mí. Nunca más me iré», prometió él. «Mi hogar está donde estás tú, donde está nuestra familia». Y esta vez ambos sabían que era una promesa que se mantendría para siempre. 5 años habían pasado desde aquel reencuentro en el pasillo del hospital. 5 años desde que Alejandro descubrió que tenía un hijo.
5 años desde que Valentina decidió darle una segunda oportunidad al hombre que una vez le rompió el corazón. La casa que habían elegido juntos en un tranquilo barrio residencial de Buenos Aires resonaba ahora con las risas de 3 niños. Mateo, ya con 10 años, corría por el jardín persiguiendo a sus hermanas gemelas, Lucía y Carmen, de 3 años, nombradas en honor a las 2 mujeres que habían sido pilares en la vida de Valentina. Desde la terraza, Alejandro observaba la escena con una sonrisa mientras preparaba la parrilla para el asado dominical. A su lado, Edmundo, que había decidido pasar sus años de retiro en Argentina para estar cerca de sus nietos, le daba consejos sobre la temperatura perfecta para la carne. «No tan alta, hijo», señalaba el hombre cuyo cabello se había tornado completamente blanco. «El secreto está en la paciencia. Como todo en la vida, ¿no?», respondió Alejandro, pensando en cuánta paciencia había necesitado su propio camino. En la cocina, Valentina y Beatriz preparaban ensaladas mientras doña Carmen, que a sus 75 años seguía siendo el alma de las reuniones familiares, supervisaba la preparación de su famoso chimichurri. «Más ajo, nuera», insistía Carmen, provocando una risa en Beatriz, quien ya estaba acostumbrada a las exigencias culinarias de su consuegra. El timbre anunció la llegada de más invitados. Mateo corrió a abrir, seguido de cerca por las gemelas, que adoraban ser las primeras en recibir a las visitas. «Tía Lucía», exclamó el niño, abrazando a la mujer que acababa de llegar. «Trajiste a Martín». Lucía, que había regresado de Madrid hacía un año, para trabajar en el nuevo centro de investigación pediátrica fundado por Valentina y financiado por Empresas Montero, entró con su esposo e hijo pequeño. «Vale», llamó desde la entrada, «traje ese vino español que tanto te gusta». Valentina salió a recibir a su amiga con un abrazo cálido. Las 2 mujeres habían mantenido su estrecha amistad a pesar de la distancia, y el regreso de Lucía a Buenos Aires había sido una bendición inesperada. El centro que dirigían juntas se había convertido en referente internacional en tratamientos pediátricos innovadores. «Llegaste justo a tiempo», sonrió Valentina. «Estábamos por servirnos el aperitivo. ¿Cómo va todo en el centro?» «Los resultados del nuevo tratamiento son prometedores», respondió Lucía mientras colgaba su abrigo. «El artículo está casi listo para enviarlo a la revista». «Nada de trabajo hoy», intervino Alejandro entrando para saludar. «Es domingo familiar, ¿recuerdan?» Valentina puso los ojos en blanco con fingida exasperación, pero lo besó suavemente antes de volver a la cocina. Después de 5 años juntos, 3 de ellos casados, seguían comportándose a veces como recién enamorados. La tarde transcurrió como tantas otras dominicales: comida abundante, conversaciones animadas, risas de niños y ese sentimiento de pertenencia que solo puede dar una familia unida. Mientras los adultos conversaban en la terraza y los niños jugaban bajo la supervisión de Beatriz, Alejandro se acercó a Valentina y tomó su mano, guiándola discretamente hacia el jardín trasero. «¿Qué pasa?», preguntó ella, intrigada por su repentino misterio. «Quería mostrarte algo», respondió Alejandro, llevándola hasta el gran roble que dominaba el fondo del jardín. Allí, colgada de una de las ramas más bajas, había una pequeña caja de madera. «¿Qué es esto?» «Ábrelo», sonrió él. Con curiosidad, Valentina abrió la caja para encontrar un viejo test de embarazo, amarillento por el paso del tiempo, pero cuidadosamente conservado, junto a la flor de origami que Alejandro le había dado en su primera cita y que había utilizado para proponerle matrimonio años después. «¿Cómo?», comenzó ella sorprendida. «Lo encontré entre tus cosas cuando nos mudamos», explicó Alejandro. «Nunca mencioné que lo había visto, pero siempre pensé que era importante guardarlo. Es el comienzo de nuestra historia, Vale. El momento que cambió nuestras vidas, aunque yo no lo supiera entonces». Las lágrimas asomaron a los ojos de Valentina mientras sostenía el test que había confirmado el embarazo de Mateo, aquel objeto que había sido testigo de su momento más vulnerable y solitario. «Quiero que lo guardemos aquí», continuó Alejandro, señalando la caja. «Y cada año, en el aniversario de nuestro reencuentro, añadiremos algo nuevo. Un símbolo de nuestra historia, de nuestra familia, para que nuestros hijos sepan algún día por todo lo que pasamos para estar juntos».
Valentina no pudo contener la emoción. Abrazó a Alejandro con fuerza, agradeciendo silenciosamente por el camino que los había llevado hasta ese momento. «Te amo», susurró contra su pecho. «A veces no puedo creer cuánto». «Yo te amo más», respondió él besando su cabello. «Cada día un poco más que el anterior». «Mamá, papá». La voz de Mateo interrumpió su momento íntimo. «El abuelo Edmundo dice que la carne se está quemando». Riendo, regresaron tomados de la mano hacia la terraza, donde sus familias unidas los esperaban. En el camino Mateo los alcanzó, curioso como siempre. «¿Qué estaban haciendo?», preguntó mirando hacia el roble en la distancia. Alejandro y Valentina intercambiaron una mirada cómplice. «Recordando», respondió Valentina simplemente. «¿Recordando qué?», insistió el niño. Alejandro se agachó para estar a la altura de su hijo, ese niño que había llegado a su vida de la manera más inesperada y que había cambiado todo para siempre. «Algún día te contaremos toda la historia, campeón», prometió. «La historia de cómo tu mamá y yo nos separamos, nos encontramos de nuevo y construimos esta familia. Es una historia con momentos tristes, pero con un final muy feliz». Mateo lo consideró un momento, con esa expresión seria que ponía cuando reflexionaba sobre algo importante. «¿Puedo poner algo en la caja?», preguntó finalmente, sorprendiéndolos. «Los vi guardando cosas ahí». Valentina asintió, emocionada por su percepción. «Claro que sí, mi amor. Es la caja de los recuerdos de nuestra familia. ¿Qué quieres guardar?». Sin responder, Mateo corrió hacia la casa y regresó minutos después con un dibujo en la mano. Era un retrato simple, pero lleno de cariño. 3 figuras grandes y 2 pequeñas, todas sonrientes bajo un sol brillante. «Somos nosotros», explicó, señalando cada figura. «Tú, papá, yo y las gemelas. Nuestra familia». Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras observaba el dibujo. ¿Quién hubiera pensado, aquel día lluvioso en que había elegido su carrera sobre Valentina, que el destino les ofrecería una segunda oportunidad tan perfecta? Juntos, los 3 caminaron hasta el roble y depositaron el dibujo en la caja, sellando así otro capítulo en su historia familiar. Cuando regresaron a la terraza, donde las gemelas correteaban entre las piernas de los adultos y las conversaciones fluían animadamente, Alejandro miró a su alrededor con profunda gratitud. Su padre charlando amigablemente con doña Carmen, su madre jugando con sus nietas, Lucía y su esposo compartiendo anécdotas con los demás invitados, y sobre todo, Valentina a su lado, radiante y feliz, la mujer que nunca había dejado de amar a pesar de la distancia y el tiempo. «¿En qué piensas?», preguntó ella, notando su mirada contemplativa. «En que valió la pena», respondió Alejandro. «Cada lágrima, cada momento difícil, cada decisión equivocada, todo nos trajo hasta aquí, y no cambiaría ni un solo segundo». «¿Ni siquiera Madrid?», bromeó Valentina, refiriéndose a la decisión que una vez los separó. «Especialmente no Madrid», sonrió él, «porque sin esa separación quizás nunca habríamos aprendido a valorar lo que teníamos». «Lo que tenemos». Valentina apoyó la cabeza en su hombro, observando la escena familiar con igual gratitud. La vida no había sido fácil, pero les había dado exactamente lo que necesitaban, no un camino sin obstáculos, sino la fuerza para superarlos juntos. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo mientras veían a Mateo enseñar a las gemelas un nuevo truco, «que al final ninguno tuvo que renunciar a sus sueños. Tú tienes tu carrera, yo tengo la mía, y juntos tenemos esto, la familia que siempre quisimos». «No es ironía», corrigió Alejandro besando su frente. «Es justicia poética». El universo equilibrando la balanza. El sol comenzaba a ponerse, bañando la escena con esa misma luz dorada que años atrás iluminaba sus paseos por el parque cuando eran jóvenes y soñaban con un futuro juntos. Un futuro que, por caminos inesperados y a veces dolorosos, habían logrado construir. Y mientras observaban a sus hijos jugar, ambos supieron con certeza que habían tomado la decisión correcta aquella tarde en la terraza 5 años atrás. Porque algunas veces el camino más difícil es precisamente el que nos lleva a casa. «Mañana tengo que viajar a Córdoba por lo del nuevo centro», comentó Valentina recordando sus obligaciones. «Lo sé», respondió Alejandro.
Las niñas y yo te esperaremos con una sorpresa. ¿Otra más?, sonrió ella. Siempre habrá una más, prometió él. Toda una vida de sorpresas, porque te lo mereces, ¿vale? Te mereces todo. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, sellaron esa promesa con un beso, sabiendo que su historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando un nuevo y emocionante capítulo. Porque el amor verdadero no es perfecto ni fácil. Es complicado, a veces doloroso, siempre desafiante. Pero cuando es real, cuando es profundo, ninguna distancia es demasiado grande, ningún obstáculo demasiado alto y ningún tiempo demasiado largo. Alejandro y Valentina lo habían aprendido de la manera más difícil. Y ahora, rodeados de la familia que habían construido juntos, recogían los frutos de su perseverancia y su fe inquebrantable en el poder sanador del amor. Un amor que, como ellos, había madurado con el tiempo, fortaleciéndose con cada prueba, con cada lágrima, con cada reconciliación. Un amor que, finalmente, había encontrado su camino de regreso a casa.